Hola, ¿qué tal amigos? Rubén Sotelo para servirles en esta hora, para llevarles un mensaje más de la Escritura. Y Hebreos capítulo 1, del versículo 1 al 4, es un pedazo de Biblia hermosísimo que tiene una gran enseñanza. Vamos a dar lectura y dice así, dice, Dios ha hablado por su Hijo, Hebreos 1:1. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. La escritura tiene pasajes muy cortos pero muy profundos. Este es uno de ellos donde el escritor habla de tantos temas hermosísimos. Yo quiero decirle que este es uno de los pasajes, es una introducción a la carta de los Hebreos, como el Evangelio según San Juan, que se parecen mucho o en algo a Génesis capítulo 1, porque dése cuenta cómo el escritor menciona en el versículo 2 el universo. Dice, y por quien así mismo hizo el universo. Hablamos de la creación del Señor y esto es algo hermoso. Dice que Él hizo el universo, dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Habla desde el inicio de la creación hasta que está sentado a la diestra del Padre, que es en este mismo momento en que estamos usted y yo aquí conectados. Cristo está sentado a la diestra del Padre. Pero me encanta que habla del universo, porque desde allá empieza toda la historia de salvación del Señor, en el Señor, Cristo Jesús. Y dice aquí este versículo que por quien hizo el universo, el Padre Creador presenta a Jesucristo y dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, y ahí está el Dios Trino que conocemos, que entendemos así. Es un solo Dios en tres personas porque tiene la misma esencia. Y dice aquí este versículo 2, por quien hizo el universo. Y dice el versículo 3, habla de Cristo Jesús y dice, resplandor de su gloria. Resplandor de su gloria es una extensión del Dios creador que entra a la bóveda que Él había hecho, el universo. Dice que es la imagen misma de su sustancia, es la expresión de Dios, así, y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y Génesis 1:3 dice la escritura, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entienda esto, no dice que la luz fue creada, que sea allí, en la bóveda que hizo el Señor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice la escritura. Y en esa bóveda que el Señor hizo, aparece, se mete Él mismo en ese paréntesis que abrió, Él estando su eternidad, abre un paréntesis y dice en los Salmos que Él es Dios de eternidad a eternidad, porque menciona nuestro tiempo, nuestra historia. En este paréntesis el Señor Jesucristo aparece, dice aquí, sea la luz, y fue la luz. Y mire, esto es hermoso porque Dios no necesita de luz, no necesita el sol para alumbrar su creación. Él mismo es la luz, Él mismo es la luz. Y Dios no necesita de luces, Él es luz. Dice la escritura literalmente que Él es amor, Él es espíritu, Él es luz. El Señor, su esencia es esa luminosidad que tiene en su santidad. Algo así la podemos entender. Así que el Señor hace su creación, hace el universo y Él se mete en ese universo. Y mire, el Señor empieza hablando en Génesis y dice, sea la luz, y fue la luz. Se aparece el mismo en su universo creado. Y dice Apocalipsis capítulo 1, capítulo 22, 21, es Apocalipsis 21, en el verso 22, y quiero que note que así como el Señor empieza hablando en Génesis de la luz, Él termina Apocalipsis hablando de la luz.
Mire cómo dice Apocalipsis 21, versículo 22. Está Juan viendo cosas y dice, y no vi en ella templo, habla de la Nueva Jerusalén, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Ahí están los dos, el Padre Creador en el universo, y aparece la luz en Cristo Jesús. Y ahora en Apocalipsis vuelve a mencionarse Él mismo, pero ahora Cristo como el Cordero. Dice en el versículo 22 entonces que Él es el templo de ella. Dice versículo 23, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. No hay templos, él mismo es el templo, y no hay sol ni luna. ¿Para qué tener sol y luna cuando Él mismo lo va a iluminar? Esto es hermosísimo. Así que Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Mire, casi como Apocalipsis, Él es el creador y Jesucristo es quien hace esta creación. Y vamos a leer ahora un poquito allí en Juan capítulo 1, el Evangelio según San Juan. Igual se parece muchísimo al inicio de Génesis, porque habla del principio. Y dice así Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Por eso estamos diciendo que el Padre Creador está en su trono, y estaba en su trono, y de repente tiene en su decisión soberana crear el universo, y Él va a utilizar a Cristo como ejecutor de las cosas. Vamos a leer un versículo al rato que habla sobre esto, pero mira, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Cristo, resplandor de su gloria, es la manifestación del Padre. Por eso entendemos ahora cuando el Señor decía, yo y el Padre uno somos, porque salió de allá. Y es muy difícil para el ser humano, con su mente, con sus razonamientos, entender ese Dios trino. Por eso es un solo Dios que se manifiesta en su creación, según le es necesario hacerlo, según le es en su voluntad hacerlo. Así que Dios crea el universo donde estamos y se introduce en él, sea la luz, y fue la luz. Pero ¿por qué se introduce él? Porque Él es el único creador, Él es la vida y la luz. Mira que dice Juan capítulo 1, versículo 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Qué hermosa cosa podemos entender. Dios hace una bóveda, hace una cajota enorme, inmensa, pero necesita crear cosas. ¿Y quién lo va a hacer? Pues Él mismo. Él mismo se manifiesta en Cristo Jesús, el resplandor de su gloria, dice el escritor en Hebreos, imagen misma de su sustancia. Entonces el Señor se mete. ¿Por qué Él se mete? Porque Él es el que da vida. Él es el creador de las cosas. Y dice Juan aquí en su Evangelio, en el capítulo 1, verso 4, en Él estaba la vida, y la luz, dice, era la luz de los hombres. Esto es hermoso. Dice en el versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esa unidad en Dios es hermosa, pero Cristo, algunas doctrinas dicen que Él fue creado junto con la creación. No, Él estaba en Dios. Él siempre ha estado en el seno del Padre. De este versículo estoy leyendo Juan 1:18, dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, no que estaba ni que estará, está en el seno del Padre. Por eso Él dice, yo y el Padre uno somos. Él es la vida y Él es luz. Y pensando en el universo y en su creación, mire este pasaje de 1 Corintios. Este verso es impresionantemente iluminador de esta idea. 1 Corintios capítulo 8, en el versículo 6, mire cómo el apóstol Pablo dice esto sobre el tema. Dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Mire,
De Dios proceden todas las cosas y en Jesucristo son. De Dios proceden las cosas y en Jesucristo son. Una vez vamos otra vez a Hebreos capítulo 1. Por eso es que encontramos aquí que el escritor al estar hablando de que en Hebreos capítulo 1 dice que en otro tiempo Dios habló a los padres por los profetas, ahora nos habla por el Hijo. Y cuando habla del Hijo, cuando habla de Cristo Jesús, por eso es que dice, en estos días nos ha hablado por el Hijo y habla de que es creador. Dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Vea qué importante la doctrina cristiana entenderla. La verdad, dice la Escritura, que Cristo es el creador de las cosas porque Él fue el ejecutor. Así que de Dios proceden todas las cosas y por Jesucristo son. Esto es hermoso, hermano, y me encanta siempre esa manera de escribir del Señor, que en una sola frase dice tantas cosas. Tiene una capacidad de síntesis, que es una parábola y nos dice tantas cosas. En un versículo dice tantas cosas, en un solo renglón, una sola frase dice tantas verdades, que esta es una de ellas hermosísima que encontramos aquí. Así que el escritor de Hebreos, al platicar, al escribir en el capítulo 1 sobre Cristo, lo menciona como creador del universo, y lo tiene que hacer, porque está hablándole a los hebreos, y dice, antes de ustedes, que son un pueblo escogido por Dios, ya Dios pensaba en ustedes, y también pensaba en los gentiles. Esto es hermoso, y el escritor de Hebreos lo tiene que plasmar aquí en la Escritura. Y yo también quiero decirle ahora que yo soy amante del universo. Yo soy de los que miran la gloria de Dios en las estrellas. Vivimos aquí en un pueblo que se llama La Cañada, hermosísimo porque es una montaña, está rodeado de árboles, es una zona siempre verde, tiene peñas, tiene cosas que menciona la Escritura. Y yo me gozo cuando salgo a andar por las calles aquí, por los caminos de la montaña. Me gozo mucho en mirar un árbol o mirar las estrellas en la noche. No me la acabo. Estamos mirando al Señor y su creación. Y recuerdo estos versículos que están en mi corazón y me gozo hasta las lágrimas de gratitud en Cristo, en el Señor mismo, porque nos ha creado juntos en esta creación y Él es nuestro Salvador también. Así que Hebreos capítulo 1 menciona el universo en sus primeros dos versículos, pero mira el tercer versículo al final, menciona que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Qué brinco da, va desde la creación, desde Génesis, y se brinca el escritor hasta hablar de Cristo Jesús sentado a la majestad. Allí dice a la diestra de la majestad. Y esto es algo que podemos mirarlo de una manera también hermosa, porque la historia se sucede. Cristo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, dice exactamente el versículo así. ¿Y por qué se sentó allí? Porque al terminar su obra aquí en la tierra y nacer y morir en una cruz, y morir, ser sepultado, levantarse al tercer día, y fue glorificado para sentarse con el Padre. Miren que dice Juan capítulo 17, aquí tenemos sus versículos. En Juan capítulo 17 encontramos una joya de explicación sobre este tema. Y mire que dice Juan 17 en el versículo 5. Él está orando el Señor, ya su última oración, casi para irse, y está entregando al Señor a sus discípulos, los está diciendo, la obra que me diste la he terminado, etcétera. Y dice así Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Mire, mismo Cristo Jesús está hablando, ¿sí?, de antes de que el mundo fuese. Y mire qué dice él mismo: glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Cristo Jesús mismo diciendo cosas de aquel Génesis, cuando dice que se dijo, sea la luz, y fue la luz, porque Él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Y así que el escritor de Hebreos, al mencionar que Cristo está sentado
a la diestra del Padre. Este tiene dos cosas interesantes, dice, porque en Pedro capítulo 3, versículo 22, dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Mire este versículo otra vez, Pedro capítulo 3, verso 22. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. Y menciona algo más. Y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¿Por qué? Porque en la cruz el Señor expresó tetelestai, que en griego significa consumado es. Y fue una victoria universal del Señor. Y todos los principados, todos los reyes, todos los imperios que puede haber abajo, debajo de la tierra, sobre la tierra, por donde quiera que estén, están debajo de Cristo Jesús. Él es el vencedor, dice en la Escritura, y él tiene ese derecho y está sentado, porque ahí estaba sentado en la gloria antes de que el mundo fuese ahí con el Señor. Y dice el versículo aquí, el apóstol Pedro dice, ya le están sujetos ángeles, autoridades y potestades. A veces le preguntamos a la gente o le compartimos a las personas, especialmente a los jóvenes, que se acerquen a Cristo. Cristo es para pecadores como nosotros, así como yo, así como usted. Y acercarnos a Él es el bien. Y algunos jóvenes en su rebeldía dicen, no me diga nada, yo soy ateo. No me lean la Biblia, yo soy ateo. Y yo les digo, ¿ya leíste la Biblia? No, soy ateo. Le digo, no eres ateo, eres ignorante. Ignoras muchas cosas. El ateo lee la Biblia, fíjate. El ateo es una persona intelectual que lee, que investiga, que piensa. Tú todavía no eres ateo, le digo a un joven, apenas eres ignorante, pero te voy a decir esto, yo respeto mucho a los jóvenes y los amo. Esta es una anécdota que no quiero que hiera a nadie. Lo que quiero decir es esto, que esos mismos jóvenes, cuando les decimos, mira, los ángeles, las autoridades, los demonios, los poderes se sujetan a Cristo, ellos dicen, déjame pensarlo, como si fueran más ellos que nadie, más que otras cosas. Por eso, jóvenes, lleguen al Señor, porque a Él en este momento toda autoridad, dice el apóstol Pedro aquí, quien habiendo subido al cielo y está a la diestra de Dios, ya le están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Faltas tú decidir llegar a Cristo y decir, Señor, quiero ser tu servidor. Así que esto es antes, pero hay un versículo interesante en Hebreos capítulo 10, ahí mismo que estamos en el libro de Hebreos, que habla también sobre la diestra, que está sentado a la diestra del Padre. Pero mira cómo dice este verso aquí. Estoy buscándolo aquí y es un versículo que te vas a asombrar de lo que dice, porque es un pasaje que dice algo de lo que viene. Así que estoy en Hebreos capítulo 10, versículo 12. Mira cómo dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y mira esto, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, sus enemigos le van a servir de tapete al Señor. Y de todos los enemigos juntos, Satanás, el falso profeta, la bestia, el dragón, como lo entiendas, el anticristo, todos juntos no pueden, con la fuerza que ellos tengan, no pueden, no le duran ni siquiera un segundo a la autoridad y la majestad del Dios que conocemos, que está aquí en la Escritura. Si tú ves las batallas, dice el Señor, les ganó y punto. En las narrativas que tú encuentras en el Apocalipsis, es el Dios que con su presencia arrasa con todos los enemigos. Por eso dice este versículo que ellos estarán en el estrado de sus pies, les van a servir de tapete, imagínate bien. Así que cuando estamos viendo esto, en el punto del sentado a la diestra del Padre, ya algunos están sometidos a Él, y sus enemigos que todavía no pueden estar, no saben estar, van a decidir no estarlo. Él los va a obligar a hacer el estrado de sus pies. Así que, otra vez volviendo al punto,
de Hebreos capítulo 1, en estos 4 versículos que estamos revisando. Mira, habla del universo entonces, de la creación, hasta que está Cristo sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Pero hay algo en medio, hay algo en medio. En esta historia pasó algo en medio. Dice Hebreos capítulo 1, en el versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, dice, se sentó a la diestra del Padre. Esa cosa en medio que menciona aquí el escritor, dice que efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Esta es la historia central de la escritura. La Biblia se escribió no para explicarte cómo hizo el sol. La Biblia no es para explicarte de ciencia, porque no lo entenderíamos tampoco, ¿eh? La Biblia tiene un tema céntrico: Cristo, el Salvador de los hombres. Cristo, el Salvador de los hombres. Es el tema central de toda la escritura, de toda la escritura. Y dice, si tú notas ahí el versículo, dice que lo hizo por medio de sí mismo, porque la salvación es por medio de Él, para Él mismo. Mira, es por medio de Él, para Él mismo. Te lo explico. Mira, el potencial del hombre existe. Mira, yo tengo un pasaje hermosísimo que es la Torre de Babel, en Génesis capítulo 11, donde estaban esos hombres haciendo una torre que no era malo construir, pero sí el motivo, la motivación no era dar gloria a Dios. Entonces, ellos estaban trabajando en su labor y dice la palabra que Dios bajó para mirar a los hombres. Sí, porque de cuando en cuando Dios baja y nos visita, así como visitaba a Adán en el huerto de Edén, así como mira todas las cosas, de repente visita tu vida, a ver cómo estás, a ver qué tienes, a ver si está bien lo que estás haciendo, y Él te va a orientar. Pero el Señor, ahí en Génesis 11, versículo 6, dice, Dios mismo testificando, mira esto, están unidos, hablan del mismo lenguaje y ya comenzaron la obra. Y escucha esto, nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Dios mismo diciendo, testificando, son a mi imagen y semejanza, yo sé sus potenciales. Mire, los potenciales de hoy, que el hombre hace computadoras y está metido con cohetes a la luna, invento tras invento, la ciencia aumentando, ¿sí? Habla del potencial del hombre en su estado caído. Imagínense el potencial que tenía Adán en su estado perfecto. Hermanos, el pecado ha ensuciado nuestra vida, nos ha contaminado, y tienes por ahí en tu vida esos potenciales, alguno de ellos, alguna cosa que tienes tú, porque somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y Él hace cosas perfectas, hermosas, poderosas. El ser humano es así. Así que Dios mismo testifica que el ser humano, dice, nada le hace desistir de lo que piensa hacer, ¿verdad? ¿Y por qué estoy usando este pasaje? Para decir algo, que haremos computadoras y inventamos cohetes a la luna y a Marte, y metamos todo en la ciencia, pero no nos podemos salvar. El hombre no se puede salvar por sí mismo. Por eso dice en Hebreos, en el versículo 3, que efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. No podía usar a otro, no servía, no nos puede usar a nosotros. Él mismo, su sangre santa fue la que nos salvó. Y dice que la salvación entonces es por medio de sí mismo, para él mismo, para él mismo. Y déjenme revisar aquí unos versículos interesantes. Colosenses capítulo 1, versículo 22, habla de la iglesia y de la reconciliación con Dios. ¿Para qué reconciliarnos con Dios? Dice que así es para presentarnos sin mancha e irreprensibles. ¿Dónde? Delante de Él mismo. El versículo dice así, léalo. Mire, Colosenses 1:22 dice que la reconciliación se efectuó con Dios. ¿Para qué? Para presentarnos sin mancha, irreprensibles. ¿Y dónde? Delante de Él mismo. Porque usted y yo no podemos salvarnos a nosotros mismos. No podemos. Efesios capítulo 5, en el verso 27, también en una figura del matrimonio que habla de la iglesia también, el Señor dice que para presentársela a sí mismo
una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, apartada y santa. Y santa. Tengo un hermano carnal que es mi querido hermano Isaías, le decimos el Chato. Él me dice un día, estoy preocupado, manito, porque ya me estoy arrugando, y dice la Biblia que no va a entrar mancha ni arruga al cielo, pero está bromeando. Le digo, no te preocupes, porque dice el versículo aquí, que en la iglesia que somos tú y yo, el Señor se la va a presentar a sí mismo, una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, apartada, santificada, dice el versículo así mismo. Y hay un versículo más que es Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Este me encanta a mí en lo personal, porque mis preocupaciones, porque me porto mal, o porque tengo resbalones, tengo caídas, ahí se disipan. Mire cómo dice Primera Tesalonicenses 5:23, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay algunos por ahí que dicen, ojalá me encuentre el Señor en la iglesia, el día que llegue que me encuentre con la Biblia, el día que llegue que me encuentre orando, el día que llegue que me encuentre haciendo una buena obra. No te preocupes, todas nuestras obras no funcionan, no funcionan. Él mismo, Señor, lo sabe, por eso estamos leyendo aquí en Hebreos que Él efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Y el versículo dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Esto es hermosísimo, hermanos, maravilloso encontrar estos versículos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, porque si usted se fija en los del Antiguo Testamento, allá en la ley hay condenación. Te portas mal, te va mal. Estás lejos de Dios, te va mal. Te portas mal, no va a llover en tu rancho. En el Nuevo Testamento aparece la gracia y la misericordia de Dios y su amor, y tú y yo necesitamos eso. Por allá andan doctrinas que hablan de que dentro de ti hay un campeón, de que tienes que entender que tú tienes un potencial, y que si eres hijo del rey debes ser rico, y que si eres hijo de Dios debes ser de los mejores aquí en el mundo. No escuche cosas que no son. Usted y yo necesitamos nada más la misericordia de Dios, el perdón de nuestros pecados y las promesas en Cristo Jesús. Eso es lo que tu vida y la mía necesita. Por eso esos pasajes del Nuevo Testamento son hermosísimos. Y yo quiero cerrar un poquito este comentario donde estamos revisando Hebreos capítulo 1, 4 versículos primeros, que habla del universo, que habla de la obra de Cristo Jesús en la cruz, purificando pecados, y habla también de que está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, para decirte algo. Ya todo está escrito, ya todo está hecho, no hay nada más que hacer. Cristo hizo una obra hermosísima. Dios el Padre, Redentor perpetuo, dice la Escritura, hizo su obra. Solamente falta la tuya. ¿A qué me refiero? Que hagas una decisión, porque es nuestra única oportunidad de salvación. Ya todo está escrito. Ahora tú tienes que decidir, tienes que elegir. Seguir a Jesucristo, creer en Jesucristo, o estar en tus ideas, estar en tus problemas. Y déjame decirte nada más que la Biblia dice que Él no vino a condenar a nadie. Dice Juan 3:17, que la Biblia no vino a condenar a nadie, simple y sencillamente Él hizo su labor ahí en la cruz. Y ahora tú tienes que decidir creer en ese Cristo, amar ese Cristo, entregarte a ese Cristo, o definitivamente decir no. Porque Él dice que no vino a condenar a nadie. La persona que se niega a seguir a Cristo, ella misma está decidiendo, está escogiendo la condenación. Mire, el apóstol Pedro en Hechos 4:12 dice que hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. Y 1 Timoteo capítulo 2 verso 15, 1 Timoteo 2:15, el apóstol Pablo dice lo mismo. Dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y se llama Jesucristo. Yo te invito ahí donde estás. Cierra tus ojos un poquito, medita ahí, porque quiero hacer una oración. Yo soy un pecador igual que tú.
Cristo hace la diferencia. Yo encontré este conocimiento de Cristo Jesús y sigo siendo la misma persona. La única diferencia que tenemos los cristianos con los demás es Cristo, pero somos bien iguales a todos. Estamos en esta tierra, en este cuerpo, estamos en esta circunstancia tan difícil, pero Cristo es nuestro Salvador. Yo te invito, amigo, yo te invito, amiga, a que decidas entregarte a Cristo. Hagamos una oración. Padre Santo, gracias en esta hora que podemos estar aquí revisando este pasaje hermosísimo. Señor, tú conoces nuestro corazón, sabes que te amamos, tú que estás a la diestra del Padre en las alturas, abogando por nosotros. Señor, te damos gracias por tan grande salvación. Mira, Señor, a mis amigos, mira, Señor, a esos corazones que te necesitan. Tú mismo revélate a sus mentes, que tu Espíritu se revele a sus corazones. Señor, necesitamos que aumentes nuestra fe. Reconocemos nuestros pecados y reconocemos también tu obra preciosa en Cristo Jesús en aquella cruz. Gracias por la sangre derramada, por tus promesas de vida eterna. Somos aquí peregrinos y, Señor, en esta vida queremos seguirte hasta verte cara a cara. Bendito Señor, gracias por la Escritura, gracias por tus promesas, gracias por salvación tan grande. Eres Dios del universo, sentado a la diestra del Padre, porque hiciste una obra de cruz en la cruz preciosa, una obra en la cruz derramando tu sangre por nosotros los pecadores. Bendito sea tu santo nombre. Gracias, Dios. Queridos amigos, aquí dejamos este pasaje. Hasta la próxima. Les amo en Cristo Jesús. Un abrazo fuerte. Acérquense a Cristo.